Muy buenos días a todos y bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro curso de programación en Object Pascal. En este cuarto capítulo aprenderemos lo que son los operadores lógicos y los operadores matemáticos con los que trabajaremos en este lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación, entre todos los lenguajes de programación, muchos son bastante similares, muchos de estos operadores, pero cada lenguaje de programación tiene sus particularidades. En el caso de Object Pascal es cierto que muchos de estos operadores serán bastante parecidos a los que cuentan otros lenguajes de programación. Si venís de Java, si venís de C, conoceréis seguramente ya muchos de ellos. Pero sí es cierto que Object Pascal cuenta con sus particularidades y ahora nosotros vamos a ver cada uno de estos operadores para que podamos trabajar con ellos en el futuro. En Object Pascal nosotros contamos con diferentes tipos de operadores y obviamente, como es lógico, pues estos operadores tienen una prioridad. Entonces nosotros vamos a ver desde los operadores con menos prioridad hasta los operadores con máxima prioridad, en el orden que aparece en pantalla. Primeramente veremos los operadores comparativos y relacionales, los operadores de adición, los multiplicativos y los que son de nivel bit, y los unarios. Dentro de estos operadores podemos clasificar, por ejemplo, los operadores matemáticos, que en el caso de los operadores matemáticos podemos decir que siguen el orden de preferencia, el orden de prioridad es el mismo que se aplica en las matemáticas tradicionales. Es decir, que por ejemplo la multiplicación y la división tienen mayor prioridad que una suma o una resta. Como vamos a ver, por ejemplo, en este orden, en el orden que tenemos por pantalla, la resta y la suma estarán dentro de los operadores comparativos y relacionales. Bueno, me he equivocado. Están dentro de los operadores de adición y obviamente en los multiplicativos están los operadores de división y multiplicación. Vamos a por ellos. En los operadores comparativos y relacionales nos encontraremos con los que tenemos en pantalla. El operador igual ayuda este es bastante similar a los operadores. Este operador es igual a otros lenguajes de programación, es el igual que de siempre, y aunque puede ser que en algunos lenguajes se utilice dos veces el símbolo igual. Bueno, pues en Object Pascal solamente utilizamos una vez el igual y nos sirve para probar si es que es igual. Igual que, ¿de acuerdo? El operador, el mayor que y el menor que, apuntando en esta forma, nos ayuda a decir que es distinto que. Quizá por hacer una comparación con C, que es uno de los lenguajes de programación más difundidos en el mundo, pues este operador es el equivalente al símbolo de exclamación e igual. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esto, normalmente es igual en todos los lenguajes de programación, el mayor que, el mayor que o el mayor igual, el menor que o el menor igual. Y aquí tenemos dos operadores bastante propios de Object Pascal. El in, que nos ayuda a evaluar si es que un elemento es parte de un conjunto, y el is, que nos ayuda a evaluar si es que un elemento es compatible con un tipo de dato dado. ¿De acuerdo? Ya veremos, conforme vayamos trabajando, veremos cómo se trabaja con cada uno de estos operadores. Ahora vamos a ver los operadores aditivos. Como hemos dicho, estamos viendo en orden de prioridad. Estos operadores en este caso son los que tienen menor prioridad. Estos tienen mayor prioridad que los anteriores. Y aquí ya nos encontramos con el operador más, con el operador menos, con el operador OR y el XOR. El operador más, como ya muchos esperaréis, pues esta es la adición aritmética. Pero más allá de eso, el operador más se utiliza también para unir dos conjuntos, dos sets. Por ejemplo, estos sets pueden ser arrays, pueden ser incluso strings, de hecho lo menciono en la diapositiva, es también para la concatenación de cadenas, pero aquí hay que tener algo bastante claro, que no podemos añadir dos caracteres, dos variables de tipo char con el operador más. Esto es muy importante mencionarlo en este punto, ¿de acuerdo? Y el operador menos pues se utiliza prácticamente para lo contrario que el operador más. Se utiliza, es obviamente la sustracción matemática para establecer, para restar, para extraer elementos de un set y prácticamente para eso.
El operador OR es el O booleano o a nivel bit. Y el XOR es el O exclusivo, también se puede utilizar como booleano o a nivel bit. El OR ya lo veremos más adelante, estos dos operadores son bastante importantes, dependiendo sobre todo cuando estamos trabajando con booleanos y de cara a crear estructuras de decisión. Es importante tenerlo en cuenta. Si es que estamos ante dos elementos, por ejemplo, vamos a decirlo de palabras, si es que estamos ante dos elementos, hasta el 2 o el 3 y la condición lógica es que uno de los dos sea par, o 2 o 3, el resultado en conjunto del booleano es positivo, porque obviamente el 2 es par. Y con el caso del XOR, en este caso, pues también sería par. El resultado booleano también sería afirmativo. ¿De acuerdo? Pasa lo contrario con lo que vamos a ver ahora con AND. Pero antes de llegar al AND, vamos a ver los operadores que tenemos antes. El operador por, el puntito, el asterisco, se utiliza para una multiplicación aritmética. Como veis, seguimos respetando el orden de prioridad de las matemáticas. Las sumas y las restas tienen menos prioridad que las multiplicaciones y las divisiones. Y aquí pues el operador de multiplicación se utiliza para hacer una multiplicación aritmética o para hacer una intersección de un set, de un conjunto de elementos. La barra se utiliza para ejecutar una división real y div se utiliza para ejecutar una división entera. Esto puede llevar a confusión. Utilizamos barra cuando queremos obtener el resultado real de la división. Ojo, que para tener el resultado real de una división y añadir ese resultado a una variable, tenemos que declarar la variable con un tipo de dato que acepte ese resultado. En este caso estaríamos hablando de una variable double. En el caso de div, lo que queremos es un resultado entero. No queremos el resultado real de la división, sino el resultado entero de la división. En ese caso utilizaremos div. Y en este caso, pues no sería necesario que la variable a la que vamos a asignar el valor del resultado sea una variable double. Nos bastaría con que sea una variable int, una variable entera, ya que el resultado de div nos va a dar un resultado entero y no un resultado real de la división. ¿De acuerdo? El operador mod es también bastante propio de Object Pascal. En otros lenguajes de programación, en lugar del mod, se utiliza el símbolo del porcentaje. Aquí con mod calcularemos el módulo de una división. ¿De acuerdo? As permite la conversión de tipos cuando estemos en modo ejecutando el programa. También nos permite la comparación. AND es el i booleano o a nivel bit. Y aquí es cuando me vuelvo a referir que también hay que hacer una aclaración en AND. Como veis, AND tiene mayor prioridad que, por ejemplo, mayor que o menor que. Y también tiene mayor prioridad que OR. En el caso de AND, para que un resultado, para que una comparación sea afirmativa, sea verdadera, necesitamos que los dos elementos de la comparación sean verdaderos. Es decir, si estamos comparando, por ejemplo, que los números a continuación sean pares y tenemos un 2 AND 3, pues obviamente sería el resultado falso. ¿Por qué? Porque 3 no es par, entonces solo tenemos un par. Y no estamos cumpliendo con la lógica del operador AND. Para que un resultado booleano sea positivo, sea verdadero con el operador AND, necesitamos que todos los elementos que están siendo comparados sean verdaderos, sean positivos. ¿De acuerdo? El operador SHL y el operador SHR hablan de cambios de bit, tanto a la izquierda, en el caso de L, haciendo referencia a SH left, y a la derecha, SH right, ¿de acuerdo? Y para terminar, pues tenemos los operadores unarios. Los operadores unarios son los operadores que más prioridad tienen. Es decir, que estos operadores, en caso de encontrarnos con estos operadores y otros muchos, estos operadores son los primeros que se ejecutarán.
y después se ejecutarán los anteriores. En este caso, pues, tenemos el símbolo de arroba, que el símbolo de arroba nos sirve para direccionar una variable o una función que tenemos almacenada en la memoria. ¿Vale? Direccionamos la variable o la función que tenemos en la memoria. Y tenemos el operador NOT, que el operador NOT nos sirve para para la negación la negación como booleano o a nivel bit. Y ahora que estaba recordando esto, pues hay una aclaración que me gustaría hacer en cuanto al operador AND. Y esta aclaración es que si es que nos encontramos ante una doble comparación, que puede ser una triple comparación, que requiera utilizar los símbolos de mayor que y menor que, es necesario que utilicemos paréntesis. ¿Por qué? Porque si no los usamos, la variable AND se ejecutará en primer lugar. Esto nos dice también otra cosa, que los paréntesis mantienen o dan prioridad de ejecución a las operaciones que se encuentren dentro de ese paréntesis. Lo veremos en el capítulo siguiente con ejercicios y veremos cómo para utilizar en una sola comparación AND, el operador AND y los operadores de mayor o menor que, necesitamos utilizar paréntesis. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo lo que teníamos para la clase número 4. En la clase número 5 empezaremos a utilizar varios de estos operadores, porque pasaremos a trabajar con las estructuras de decisión. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.